les recomendamos un cuento que es de los más antiguos y también pues, de los que más éxito tienen entre los niños. Hablamos de La Cenicienta. También se puede decir Cendrillon, Cinderella o Cenerentola, incluso en alemán Aschenputtel. Aquí en España también se le llama Ventafocs o Errolskine. Bien, pues La Cenicienta es un cuento de la narración oral y estos cuentos son antiquísimos, son tan antiguos que hay veces que tienen algún motivo, pues que no se sabe qué es el significado, como puede ser el motivo de una ramita que sale cuando contamos el cuento o de los pajaritos que ayudan. Estos son motivos tan antiguos que ya los hemos perdido porque se han ido transmitiendo de, bueno, algunos cuentos, y Cenicienta ya digo que es de los más antiguos, se han ido transmitiendo de cuando los pueblos se reunían alrededor del fuego. Mucho tiempo. Por lo tanto, quedan rasgos que no sabemos bien qué significado tenía. Y el cuento de Cenicienta es uno de los más conocidos y además extendidos por todo el mundo. Si va a ser extendido, se sabe que la primera vez que se escribió, o la primera que sepamos que se escribió, fue en China, en la China, allá por el año 800 y pico. Pero cuando se escribió se sabía que era un cuento muy antiguo del cual se estaba tomando nota. Pero el motivo del zapato era un motivo que ya se utilizaba en las historias en el antiguo egipcio. Diocleciano lo nombra, en la antigua Persia, ¿qué iba a decir yo? En África hay un cuento de la Cenicienta en el cual es un niño el que pierde el zapato. La antigua Grecia también tiene el cuento de la Cenicienta. Bueno, por lo tanto, lo hemos encontrado por todas partes del mundo. Incluso tradicionalmente en Alemania, cuando un niño estaba cubierto de ceniza, simbolizaba la degradación y también simbolizaba que no se llevaba bien entre hermanos. Pero hoy nosotros estamos contando Cenicienta porque es el cuento que habla de la rivalidad entre iguales, de la rivalidad entre hermanos, que ya todos sabemos que incluso se narraba pues, en la Biblia. Bien, Cenicienta es la historia de un maltrato a una niña. Y este maltrato puede ser porque los padres, al no atenderla, hace que sus hermanos la minusvaloren, o también puede ser que sean los hermanos que han llegado a degradar tanto la relación entre ellos que acaba siendo un maltrato hacia la niña, aunque los padres no se den cuenta de ellos. Entonces, ¿por qué se cuenta Cenicienta? ¿Por qué se ha seguido contando y por qué sigue gustando muchísimo ahora? Porque estas historias sucedían. Estas historias suceden, siguen sucediendo. Y los niños tienen la necesidad de escuchar algo que les solucione con estas historias. Por esto siguen gustando. Y no, antiguamente nunca ha gustado que a los niños se les tratara mal o se les despreciara, ni tampoco gustaba para nada pues que a los niños no se les atendiera. Por eso se contaba ese cuento. Nunca ha gustado. Bien, los niños. Los niños se sienten atraídos por Cenicienta y por eso es un cuento que gusta mucho, ya pervivido. ¿Por qué se sienten atraídos de Cenicienta? Porque los niños, aunque tengan una experiencia corta de vida, pueden haber vivido una experiencia de injusticia, de pensar que se les ha tratado injustamente. Y esta experiencia de injusticia puede haber ocurrido en la realidad o a lo mejor en la imaginación, pero para ellos tiene la misma importancia. También puede ser que ellos no hayan vivido una experiencia de injusticia, pero hayan visto a otro niño pues que no se le ha hablado bien o que no viste bien o viste pobremente y a ellos les afecta, o sea, digamos que su sensibilidad se siente afectada, se pueden poner en el lugar del otro, pueden sentir empatía. Incluso podría ser que alguna niña o algún niño en el patio piense que no se haya terminado de portar bien con algún amiguito
o a lo mejor solo le ha dicho una palabra, pero necesitan escuchar este cuento, porque el cuento les manda un mensaje de que al final todo se arreglará y de que siempre hay gente que te ayuda. Es muy interesante, pero en todos los cuentos tradicionales siempre tenemos el mensaje o siempre hay alguien que ayuda. Y este alguien que ayuda puede ser una hada madrina, una señora mayor, alguien que se encuentran por el bosque y les da un consejo, o puede ser los animalitos. Pero en los cuentos siempre encontramos a alguien que le ayuda. Entonces, algunos padres tienen tendencia, todos queremos proteger a nuestros hijos y algunos padres lo llevan hasta el extremo de que les parece que hay historias que los niños no deben escuchar. Pero claro, es inútil porque como hemos dicho, el niño tiene conciencia de cuando hay algo que pasa que no está bien o que es injusto o porque este niño vive así. Así que estos padres, creyendo que les ayudan, no lo hacen porque los niños se sienten intranquilos y tampoco tienen una manera de protegerse, porque uno de los papeles que hacían el cuento cuando los iban pasando de país en país, de tribu en tribu, de poblado en poblado, era precisamente enseñar a los niños a protegerse, a decirles que lo que estaban viviendo no estaba bien y no era normal y que lo reconocieran así, que mi consejo es que se les hable a los niños. Siempre, a mí me gusta siempre, yo creo que la base de la educación y de los padres es hablarle a los niños, pero no hablarle como quien está hablando en la cocina y no les escucha o está detrás de pues, lo famoso, el periódico, ahora no tengo tiempo, es hablarles directamente a ellos. A los niños hay que hablarles, hay que preguntarles, oye, tú ya sabes cómo te llamas tú, cómo se llama tu tío, tu tía, en qué calle vives, cuál es el teléfono de papá o de mamá. ¿Qué pasaría si un día estamos en un gran almacén y de repente no nos ves? ¿Qué tendrías que hacer? Todas estas cosas sabemos que son para seguridad de los niños, ¿no? Pues hay historias o sucesos que pueden ser muy duros y no sabemos cómo explicarlos. Y allí vienen en nuestra ayuda los cuentos, porque los cuentos se han narrado durante tantos cientos de años que han perfeccionado esta manera de ayudar al niño. Si nos fijamos bien, los cuentos lo suavizan. Es decir, el cuento lo primero que te dice es que siempre hay alguien que te ayuda. En este caso son los pajaritos, son la hada madrina. Los cuentos también dicen que al final todo saldrá bien. La Cenicienta no es un cuento donde una niña pobre se casa con un príncipe, no. Es un cuento donde una heroína tiene que pasar por muchas pruebas y al final la vida se le resuelve. Al final ella tiene que demostrar que ha pasado estas pruebas, pero se forma a sí misma a través de las pruebas y al final sale adelante. Esta es la raíz. Entonces, en los cuentos, como el niño siente esta sensación de injusticia, pues se tiene que hacer un castigo a las hermanastras. Porque curiosamente el cuento de Cenicienta no castiga a la madrastra, castiga a las hermanastras, para que el niño aprenda que los actos malos tienen una consecuencia. Y la heroína, el héroe, el bueno, saldrá adelante y será premiado por su bondad. Y si castigan a la madrastra, algún niño podría ver en ella la figura de alguien que le cuida y sentirse culpable. Por todo esto, yo recomiendo el cuento de la Cenicienta. Yo hoy he traído pues, un modelo, este modelo que ven aquí. Esta señora, la ilustradora, que es Beta Takowska, es de Checoslovaquia, es checa y tiene un tipo de ilustración muy curioso. Nosotros la conocemos por la literatura infantil, porque es una de las bien consideradas, pero en su país es una gran artista en todos los aspectos. Ahora, yo he traído porque siempre enseño un cuento, pero mi consejo es que como La Cenicienta es un cuento tradicional, un cuento fantástico que se dice en español, o también conocido como cuento de hadas, que ustedes, si no se acuerdan muy bien de cuando se lo contaban de niños, pero se acuerdan de que a ustedes les gustaba, pues que lo lean y luego
prueben a contarlo de memoria a los niños. Si puede ser después de cenar y si puede ser si está la familia reunida y uno hace un comentario y otro hace otro y prueben a ver cómo pueden conseguir que esos niños les escuchen. Si ustedes lo cuentan bien, seguro que les encantará. Esto es todo por hoy y muchas gracias.